Hola alumnos, queridas alumnas de quinto básico A. Les cuento que yo soy su profesora de lenguaje. Espero que todos estén muy bien en sus casas, estén cuidándose junto a sus familias y que ojalá todo esto pase pronto para que nos podamos conocer en persona, ya que no alcanzamos a tener la oportunidad. En esta primera parte vamos a tratar de irlos guiando con la segunda guía que enviamos, que es esta, de lenguaje, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, entonces nos vamos a dedicar en esta primera parte al primer texto, ¿ya? Tenemos esta primera hojita donde hay indicaciones para la guía en general, ¿ya? Y en esta hojita yo les doy dos links donde ustedes pueden ingresar para ir guiándose mejor, que son videos de YouTube, ¿ya? También en esa primera hojita está mi correo donde me pueden enviar la fotografía de la guía realizada o el archivo si es que lo hicieron en computador, ¿ya? Y también ahí en la primera hoja aparece una sugerencia de Instagram. Yo me hice un Instagram para poder irlos ayudando, así que el Instagram es @profesorafran. Usted ingresa ahí y si tiene alguna duda directamente me puede escribir al Instagram para yo poder ayudarlo y guiarlo mejor. Lo mismo para los apoderados, ¿ya? No hay ningún problema en que puedan escribir ahí y así los podemos guiar. Después, en esta guía tenemos un recordemos, ¿ya? Este recordemos está hablando más que todo de la diferencia entre textos literarios y textos no literarios. ¿Por qué necesitamos acordarnos de esto? Porque en la guía van a aparecer textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Entonces, en este primer recuadro, aquí, como recordar, aparece característica de los textos literarios, y dice intención comunicativa estética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros leemos un texto literario como un cuento, como un poema o una obra de teatro, ¿ya? Hay una intención estética, hay una intención de usar el lenguaje, las palabras, de una manera diferente o más linda, si ustedes quieren, ¿ya? Después dice que los textos literarios, dice, todos los textos literarios crean un mundo de ficción, aunque se inspiren en hechos reales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos o estamos leyendo un texto literario, sabemos que lo que estamos leyendo fue inventado por algún autor, fue inventado por alguien. Eso es ficción, como cuando vemos una película. Si nosotros vemos una película, sabemos que a veces están inspiradas en hechos reales, pero es ficción. Si nosotros vemos la película Moana, por ejemplo, sabemos que son hechos de ficción, ¿ya? Pero están inspirados en historias que surgen en la realidad, ¿ya? Eso quiere decir que los textos literarios son ficción. Entonces tenemos dos características. Primero, uso del lenguaje estético, es decir, un lenguaje diferente. Segundo, tenemos que crean mundos de ficción. Además, dice que los textos literarios empleo de un lenguaje especial, recursos estilísticos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros leemos un cuento, la manera de utilizar las palabras no es la misma que en la realidad. Y eso nos sirve también para darnos cuenta cuándo un texto es literario y cuándo no. Por ejemplo, si yo estoy con un amigo y le estoy contando una historia que me pasó realmente, yo no empiezo diciendo, había una vez, porque eso en realidad pertenece a un uso del lenguaje que es más bien literario, ¿ya? Después dice que libertad de interpretación de los textos literarios, es decir, textos literarios como un poema, por ejemplo. Si yo leo un poema, yo le doy el significado que para mí tiene, es decir, puedo darle el significado que quiera, ¿ya? Y además dice, los textos literarios deben entenderse dentro del contexto cultural en el que nacen. ¿Qué quiere decir eso? Si yo escribo un cuento, yo profesora,
ya escribo un cuento para niños, entonces usted tiene que entender que el autor, en este caso yo, ya soy profesora. Por lo tanto, voy a utilizar las palabras de una manera diferente que si ustedes, alumnos, escribieran un cuento para niños, ¿ya? A eso se refiere el contexto, es decir, para poder entender un texto literario, sea un cuento, sea una novela, un libro, un poema, incluso una canción a veces, ¿ya? Para poder entenderla mucho más a fondo, es necesario que usted conozca cuál es el contexto. Por ejemplo, quién lo escribió, qué edad tenía esa persona, cuál es su objetivo, qué es lo que intentaba hacer, y así yo entiendo además cómo utilizan las palabras, ¿ya? Eso tiene que ver con los textos literarios. Después, en la misma hoja, aquí, tenemos un pequeño esquema que nos habla de los textos no literarios, ¿ya? Dentro de los textos no literarios vamos a distinguir dos. Uno, que son los normativos, y los otros, informativos. Los normativos son aquellos en que los que regulan nuestro actuar en la sociedad. Por ejemplo, cuando tenemos una lista de normas y reglas que tenemos que hacer, que tenemos que realizar, ¿ya? Y los informativos, que su objetivo es informar sobre algún hecho o acontecimiento en especial. Por ejemplo, las noticias. Cuando nosotros leemos una noticia, es un texto no literario, pero que además es informativo. El objetivo de esa noticia es informarme de qué ocurrió, qué pasó, ¿ya? Entonces, tenemos, por un lado, los literarios, que son amplios, que nos crean un mundo de ficción y que utilizan el lenguaje de una manera especial, ¿ya? Y por otro lado, tenemos los no literarios, que una de sus funciones mayores es informar y que el uso del lenguaje, por lo general, es mucho más simple y directo, ¿ya? De ahí, nuestra primera parte de la guía, yo les pido que lean este texto, ¿ya? El texto se llama El camarón del pozo, ¿ya? Y es una niña que nos cuenta que fue a limpiar un pozo que tenía en la casa y fue con su abuela a limpiar ese pozo, ¿ya? Y que en ese pozo, cuando estaban así, antes de limpiarlo, estaba un poco sucio y ella vio que incluso en esa suciedad había vida, ¿ya? Y después, al final, nos cuenta cómo era el camarón del pozo y cómo ese animalito se ocupa de ir limpiando el agua, ¿ya? Que esta es ya la segunda y última parte. Si ustedes se fijan, en ambas hojas hay dos recuadros en blancos, ¿ya? Esos. ¿Qué es lo que yo les pido en esos recuadros? Que dibujen, ¿ya? Que esta es nuestra actividad número 1. Esta. Les digo, dibuja los recuadros puestos en el texto, lo que se está describiendo en ese momento. Presta mucha atención a las características que la narradora cuenta sobre el lugar que está describiendo. Por ejemplo, en el primer recuadro, en este, que es la primera parte, aquí justo al ladito está la descripción que decía: miré unos escarabajos que andaban felices en el agua. O sea, ¿qué es lo que tengo que dibujar? Un pozo y unos escarabajos, como corriendo de un lado a otro. Había también unas pequeñas ranitas en la orilla, que también tengo que dibujar ranitas, pero en la orilla, porque eso es lo que dice la descripción. Casi no las veo porque eran de color de la tierra, o sea que no son ranas completamente verdes como las que uno suele pensar, sino que son medias cafecitas porque tienen el color de la tierra. Un montoncito de abejas que refrescaban las patitas en el agua. También en la orilla vamos a tener que dibujar algunas abejas, igual que yo, quizás un poco inquietas por tanto movimiento. Es decir, acá hay una descripción y acá ustedes tienen que dibujar
qué es lo que la niña está describiendo. Lo mismo en el segundo recuadro. En el segundo recuadro, acá en esta parte del cuento tenemos la descripción y acá usted tiene que dibujar lo que la niña está describiendo. ¿Ya? Que es una descripción, para algunos que no lo recuerdan, una descripción es cuando yo digo cómo es ese lugar. ¿Ya? Y después que usted dibujó, vienen estas preguntas, ¿ya? La pregunta A dice, ¿quién cuenta esta historia? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Cuando nos referimos a quien cuenta la historia, es quien narra la historia, es decir, ¿quién es el narrador? En este caso, usted se puede dar cuenta de eso al leer el cuento. Por ejemplo, la niña dice, fui con mi abuela. Entonces, ¿quién nos está contando la historia? Ya. Lo importante es que usted se preocupe de responder las dos partes de la pregunta. Primero, decirme, ¿quién cuenta la historia? Y segundo, explicarme con sus palabras cómo se dio cuenta de que ese personaje nos estaba contando esta historia. Después dice, ¿quién es el protagonista de esta historia? ¿Por qué? Explica. Cuando hablamos de protagonista, nos referimos a los personajes, ¿ya? ¿Qué personajes tenemos en este cuento? Tenemos a la abuela, tenemos a las niñas y tenemos los animalitos y en especial el camarón del pozo. ¿Cómo vamos a saber cuál de estos tres personajes es el más importante? Porque tenemos que pensar, ¿de cuál de esos tres se habla más? ¿Ya? ¿Cuál de esos tres personajes es del que más se hablan? ¿Cuál de esos tres personajes forma parte del tema? ¿Y dónde busco yo el tema? En el título. Resulta que el cuento, si ustedes lo recuerdan bien, arriba tenía un título. ¿Y qué nos decía el título? El camarón del pozo. Entonces, ¿cuál es nuestro protagonista? ¿De quién se va a hablar más? Ahí usted tiene que colocar cuál era el personaje protagonista y explicarme por qué. ¿Por qué usted llegó a la conclusión de que ese personaje era el más importante? Por lo tanto, era nuestro protagonista. ¿Ya? Después, en la letra C, pregunté, ¿qué enseñanza o mensaje podemos rescatar de este texto? Porque esa es un poco libre. Tenemos, acuérdense, un pozo que le da agua a una familia. Tenemos la relación entre la abuela y su nieta, la abuela que le enseña a la nieta a limpiar este pozo. Pero la misma abuela le explica que también estos animalitos ayudan a limpiar el pozo y nos dan o nos ayudan a tener esa agua fresca. Entre todos estos hechos, ¿qué enseñanza te deja eso? ¿Qué reflexión te deja? ¿Ya? Esa pregunta es libre, es según la enseñanza que usted cree que le deja. Lo importante es que me puedas explicar por qué te deja esa enseñanza, ¿ya? Después pregunté, ¿por qué el texto leído es literario? ¿Se acuerdan que en la primera parte yo les puse un cuadrito con los textos literarios y otro con las características de los no literarios? Ya. Este cuento es literario, pero lo importante es que usted me diga por qué es literario. Y ahí usted se fija, a ver, ¿tiene un uso del lenguaje igual que en la realidad? ¿Me está contando, o sea, a mí me consta que esto ocurrió o más bien me creó un mundo ficticio? ¿Ya? Según las características que habían en la segunda hojita, en esta, según estas características, usted tiene que reflexionar y decirme, a ver, este cuento es literario. ¿Por qué? Y ahí usted me responde, ¿por qué es literario? ¿Ya? Y finalmente les pregunto, en conclusión entonces, ¿cuál es el tema central que nos presenta este cuento? ¿Por qué? Cuando hablamos de tema, ya puede ser una idea,
o puede ser solo una palabra. Ya sabemos quién nos contó la historia, ya sabemos quién es nuestro personaje protagonista, el más importante. Ya hemos reflexionado qué es la enseñanza que nos está dejando y también ya nos dimos cuenta que este texto es literario. Ahora, si yo me quiero dar cuenta cuál es el tema, entonces me tengo que preguntar, ¿qué es lo más importante que se me dijo? ¿Cuál es nuestra columna vertebral? ¿De qué se habla al final en este cuento? Eso, si yo me pregunto así, entonces probablemente vaya usted a llegar solito o solita al tema. Si yo pregunto, ¿de qué se habla en este cuento? ¿Ya? Entonces, en conclusión, la primera parte de nuestra guía es texto literario, ¿ya? La primera parte de nuestra guía, lo más importante es que usted, al contestar las preguntas, siempre sea capaz de explicarme con sus palabras por qué. Es decir, que me justifique todas sus respuestas. Trate de pensar cómo yo llegué a esa respuesta, cómo me di cuenta de esto, y así vamos a llegar a una conclusión de que lo que yo estoy respondiendo ya es real, pero además me voy a dar cuenta cómo yo logré llegar a esa respuesta, ¿ya? Espero que esto sea de utilidad para ustedes, que puedan ir leyéndolo con calma y si tienen la oportunidad, vayan leyendo este cuento con sus papás o con la mamá, ¿ya? Si tienen a la abuela o al abuelo, también aprovechen de leer con ellos en casa y vayan reflexionando en familia. Un abrazo, nos vemos más ratito.